Me está hidratando un poquitito, vengo de hacer otro curso hoy día. Así que vamos con harto. Bueno, eh, le damos mientras se incorporan más personas. El, en la primera clase vimos todos los aspectos contables, ¿cierto? La diferencia entre la contabilidad y la tributación, para qué usamos la contabilidad, cómo incide, ¿cierto? Los términos probatorios de la contabilidad, por qué es tan importante, cómo se construye la contabilidad, que es algo no menor, ¿cierto? Vimos algunas definiciones, revisamos los libros de contabilidad, ¿cierto? Vimos muchas diferencias que pueden haber entre la contabilización y lo tributario, que no necesariamente tienen que ser iguales. Y vimos finalmente, cerramos en que la contabilidad finalmente se traduce en un balance de 8 columnas, ¿cierto? Y a raíz de este balance de 8 columnas y en análisis de la contabilidad misma, de los libros auxiliares, ¿cierto? Y los libros obligatorios, vamos construyendo a través de los papeles de trabajo, ¿cierto? La renta líquida imponible en el caso de los contribuyentes del artículo 14 letra A, la base imponible en el caso de los contribuyentes del régimen del artículo 14 letra D número 3, ¿cierto? Y también de la base afecta a impuestos finales en el caso de los contribuyentes del régimen del artículo 14 de 8, el PROPYME transparente. También debe calcularse en base a esta contabilidad, ¿cierto? Lo que es el capital propio tributario, en el caso de los contribuyentes del régimen régimen general de tributación, ¿cierto? Establecido en el 14 letra A, el capital propio tributario simplificado, en el caso de los contribuyentes del régimen PROPYME general, ¿cierto? Del 14 letra D número 3, y en el caso de del régimen PROPYME transparente, ¿cierto? Se construye el capital propio tributario simplificado solamente para aquellos contribuyentes que tienen ingresos superiores a 50.000 unidades de fomento. Luego, en base a la base imponible, el capital propio tributario, ¿cierto? Específicamente en base al capital propio tributario, construimos lo que se llama el RAI, las rentas afectas a impuestos, ¿cierto? Estas alimentan lo que se llaman los registros empresariales, los RTRE, Registro Tributario de Rentas Empresariales. Y a su vez, ¿cierto? Estos contribuyentes, todos los contribuyentes, están obligados a presentar declaraciones mensuales de impuestos, ya sea mediante formulario 29, formulario 50 u otros formularios que establezca la ley o el Servicio de Impuestos Internos, y las declaraciones juradas, ¿cierto? Declaraciones juradas que tienen algunas carácter mensual, otras carácter semestral, ¿cierto? Y otras declaraciones, las principales y las más utilizadas, tienen vencimiento anual, ¿cierto? Que forman parte, por lo general, el proceso de declaraciones juradas de un proceso de operación renta. Y, por último, ¿cierto? Tenemos la declaración por excelencia que nos trae, en la que termina un balance de 8 columnas, que es la declaración anual de impuestos sobre la renta, que la hacemos a través del formulario 22, donde los contribuyentes de primera categoría, los contribuyentes de segunda categoría y los contribuyentes de impuesto adicional son aquellos que deberán declarar sus rentas a través de este formulario 22. Dicho esta diferenciación entre lo que es la contabilidad y la tributación, por último, tenemos que ver los regímenes tributarios vigentes, como los distintos ajustes, ¿cierto?, que se deben incorporar para poder determinar como valga la redundancia, ¿cierto?, las distintas determinaciones tributarias que conlleva una declaración anual de impuestos a la renta. Esto básicamente es lo que se hace antes de informar el formulario 22, lo que forma parte de los papeles de trabajo, ¿cierto? Y como lo hablaba en la clase anterior, es algo que los abogados no ven
porque no es la parte, digamos, que les toca ver a los abogados generalmente en las defensas tributarias, digamos, porque como les mencionaba, básicamente el abogado entra a jugar cuando hay problemas procedimentales en las fiscalizaciones, ¿cierto? O cuando hay alguna diferencia en cuanto a la interpretación de la norma tributaria, en cuanto a la aplicación misma de la norma tributaria, ¿cierto? Al momento de declarar o de fiscalizar, digamos, las declaraciones de impuestos. Por lo tanto, hay todo un proceso que se lleva a cabo de forma previa a la elaboración del formulario 22, los papeles de trabajo, ¿cierto? Los que alimentan conceptualmente el formulario 22. Y básicamente ahí es donde entra en juego la defensa del abogado junto con el apoyo del contador, ¿cierto? O el asesor tributario para efectos de que puedan defenderlo, digamos, valga la redundancia. Por lo tanto, es necesario conocer los regímenes tributarios para verificar cuáles son los distintos ajustes que se deben realizar a nivel de renta líquida imponible, ¿cierto? A nivel de capital propio tributario, a nivel de registro de rentas empresariales, a nivel de determinación del RAI, ¿cierto? Para efectos de poder consolidar, ¿cierto?, todos estos resultados que se declaran en los formularios respectivos. Entonces vamos a ver algunas características, por ejemplo, del régimen general, que está contenido en el artículo 14, letra A, ¿cierto?, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Vamos a hablar de que este régimen general es un régimen que declara en base a renta efectiva. ¿Qué significa la renta efectiva? Significa que el contribuyente va a declarar sus impuestos conforme a los movimientos efectivos que tuvo durante un periodo comercial. Recordemos que la contabilidad, ¿cierto?, a través de sus asientos contables y en el libro diario, lo que hace es ir registrando los distintos hechos económicos de la empresa en la medida en que van sucediendo. Esto alimenta en sí la renta efectiva. Y esto, a su vez, forma parte de lo que es la contabilidad completa. Ya hablamos la terminología legal tributaria que implica que un contribuyente tenga la obligación de llevar por ley contabilidad completa, ¿cierto? Y estos contribuyentes, a su vez, determinan la base imponible de manera estándar. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, tenemos todos los hechos económicos registrados a través de asientos contables, ¿cierto? Estos finalmente van cayendo y caen en el balance de 8 columnas, en el balance de cierre al 31 de diciembre por lo general, ¿cierto? O al término de giro cuando se trata de algún contribuyente que ha terminado su giro. Y la base imponible tiene distintas reglas. En este caso, como es régimen general, ¿cierto? Sus reglas están contenidas en distintos artículos. Por ejemplo, tenemos que mirar el artículo 29 de la Ley sobre Impuesto a la Renta para efecto de definir cuáles van a ser los ingresos que son incorporados como tributarios, que son entendidos como tributarios. Y este artículo 29, si bien es cierto, habla de los ingresos del giro del contribuyente, también habla de otros ingresos susceptibles de impuesto. Y por lo mismo, hay que ver este artículo 29 de la Ley de Impuesto a la Renta, hay que verlo en concordancia con las definiciones que establece la misma Ley de la Renta, ¿cierto? En su artículo 2, ¿cierto? Donde define el concepto de renta, ¿cierto? Donde lo define como un incremento patrimonial, ¿cierto? Y a raíz de esto es que nosotros vemos qué es lo que puede ser renta o no. Eso en concordancia con el artículo 29 y sin olvidarnos del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿cierto? Que este artículo 17 lo que hace es definirnos cuáles son los ingresos que no son constitutivos de renta. Hay que mirar el artículo 17 en su totalidad, compararlo con los hechos económicos que han sucedido durante el periodo comercial y ver que efectivamente estén incorporados todos los ingresos del ejercicio y de sacar aquellos ingresos que no comprendan o que no comprendan o que no reúnan los requisitos del artículo 29, que no estén incorporados en el artículo 17, que no cumplan la definición de renta del artículo 2, ¿cierto?
para efectos de poder ir sacando y completando una base imponible que esté de acuerdo a ingresos que sean efectivamente tributarios. Tampoco podemos olvidar que el artículo 33, número 2, exige, ¿cierto?, algunas deducciones específicas, algunos ingresos que efectivamente el artículo 33 y como mandata la ley, no los va a entender como ingresos tributarios. Claro ejemplo de ello, del artículo 33, número 2, son los dividendos, retiros o participaciones percibidas por los contribuyentes. Estos son ingresos que no constituyen ingresos tributarios para los contribuyentes del régimen 14 letra A, por lo tanto, en el caso de la contabilidad, que sí financieramente constituyen un ingreso, estos deben ser retirados a nivel de base imponible para efecto de que no se vuelvan a gravar con impuestos de primera categoría. También tenemos que ver otros ingresos no renta, ¿cierto? O algunas partidas que se graban con un impuesto que no es el del impuesto de primera categoría, como es el caso del artículo 107, ¿cierto? De aquellos ingresos que cumplen los requisitos del artículo 107, hoy se encuentran afectos a un impuesto único del 10% y no al impuesto de primera categoría, por lo tanto, si están formando parte de los ingresos en la contabilidad, estos no pueden formar parte de la base de impuesto de primera categoría, así como también aquellas partidas del artículo 108, ¿cierto? Y cualquier otro ingreso que sea considerado o reputado no renta, por la misma ley de la renta, por los artículos mencionados, o bien por alguna ley especial que efectivamente así lo designe. Como es claro ejemplo de esto, fueron los bonos para las empresas, ¿cierto? Los bonos COVID, ¿cierto? Que se implementaron en pandemia, que los bonos COVID, por propia disposición de la ley que los creaba, definía que estos bonos no iban a estar afectos a impuesto alguno. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de una ley especial que reputa un ingreso como no renta, ¿ya? Y a su vez así podemos encontrar un cúmulo de otras leyes que, si bien es cierto, los ingresos no los reputa a ingresos a no renta específicamente, pero en algunas veces pueden encontrar también que una parte de los ingresos es considerado no renta. Claro ejemplo de esto son algunas concesiones que establece el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? En que establece con el concesionario, ¿cierto? Establecen un contrato entre ambos y estos contratos incorporan algunas franquicias tributarias en términos de IVA en términos de IVA y también en términos de renta. Por lo tanto, también ahí tienen un claro ejemplo de algunos otros aspectos en que son considerados no renta, ¿ya? Por lo tanto, en definitiva, el artículo 29 lo tenemos que ver siempre en concordancia con el artículo 2, artículo 17, artículo 107, artículo 108, ¿cierto? Y algunas leyes especiales en consideración con la naturaleza del contribuyente y considerando además, ¿cierto?, los ingresos que se encuentran registrados en las partidas de ingreso de la contabilidad. Y para analizar esto, el contador, ¿qué es lo que hace? Toma el balance, verifica los ingresos y luego pide el libro mayor. Y en el libro mayor se da cuenta del detalle de los números que están formando parte de los ingresos y de ahí un asesor tributario fácilmente podrá identificar cuáles son los ingresos tributarios y cuáles no. En base al artículo 29, ¿cierto? Los ingresos van a tributar tanto percibidos como devengados, ¿cierto? Por lo tanto, en la medida en que los ingresos o los futuros ingresos se encuentren ya reconocidos, facturados, ¿cierto? Estos deberían estar formando ya parte de la base imponible de primera categoría. Y luego avanzamos al artículo 30, en el cual vamos a encontrar todas las normas del costo tributario. Y acá es donde podríamos tener diferencias en cuanto al método de costeo que establece la contabilidad financiera. Como les indicaba, la contabilidad financiera admite 4 sistemas de costeo de mercaderías.
entre ellos, ¿cierto? Tenemos el costo del promedio ponderado, ¿cierto? El método FIFO, el método LIFO, que esos son, en el método FIFO, ¿cierto? Se refiere a que la primera partida de mercaderías adquirida es la primera partida que sale dependiendo del costo en que fue adquirida, versus que el método LIFO establece que la última partida que ingresa es la primera que sale al momento de vender. Todo esto se puede ver específicamente en el libro auxiliar de existencias, en la tarjeta de existencias, en el libro de inventario. En esto es donde se puede ver, ¿cierto?, la metodología de los costos. A su vez también existe el costo promedio ponderado, ¿cierto? Pero a nivel de tributación, solamente está autorizado el método FIFO y el método ponderado. Por lo tanto, en ese sentido, solamente a nivel del artículo 30 me permite un sistema de costeo y yo tengo que verificar en la tarjeta de existencias que el método del costeo sea el mismo método que pueda ser utilizado tributariamente. Si financieramente ocupan un método de costeo que es distinto a los aceptados tributariamente, este necesariamente debería corregirse por alguno de los dos métodos que son aceptados tributariamente, y eso se hace a través de libros auxiliares y de cálculos externos a la contabilidad para efecto de determinación de base imponible. O bien también podría existir la posibilidad de que el contribuyente estuviese autorizado su método de costeo por alguna resolución del Servicio de Impuestos Internos, ya que la ley faculta al director regional para autorizar un método de costeo distinto a los establecidos en la ley, siempre y cuando logre acreditar que este método de costeo se ajusta a las medidas propias de la empresa, se ajusta al resguardo del interés fiscal. Siempre que se acredite eso, el contribuyente podría autorizarse un método de costeo distinto, tanto para efectos financieros como para efectos tributarios. Luego nos vamos al artículo 31. El artículo 31 lo que establece son las normas del gasto. Y acá tenemos una serie de diferencias con respecto a la norma financiera, porque la norma financiera te permite llevar a gasto todos los desembolsos que digan relación con tu empresa, todos los desembolsos que haga la empresa. Es más, si la empresa llegase a hacer un desembolso que no es de la misma empresa, sino que es de una filial, por ejemplo, pagos por cuenta de alguna filial, ¿cierto? O de alguna empresa relacionada, bajo el método de las normas internacionales de contabilidad, esto es plenamente aceptado. Fija, porque forma parte del resultado del ejercicio, no del resultado operacional, pero sí del resultado del ejercicio, por lo tanto financieramente sí constituye un gasto, sin perjuicio que, de acuerdo a las normas del artículo 31, el artículo 31 reza que los gastos deben ser necesarios para producir la renta. Dentro de entendiendo como un gasto necesario para producir la renta, todos aquellos gastos que son susceptibles de generar ingresos presentes o futuros para la entidad. Y estos gastos deben cumplir además otros requisitos, junto con ser susceptibles de generar ingresos, tienen que cumplir otros requisitos como por ejemplo, que sean propios del giro de la entidad o para generar, digamos, las rentas propias de la entidad, que sean del ejercicio, que estén pagados o adeudados, ¿cierto? Y que se acrediten fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, con todas estas características que establece o requisitos que establece la norma tributaria para efectos de deducciones de gastos, se contraponen muchas veces o son distintas a la norma financiera, por lo tanto necesariamente se deben hacer ajustes en
a nivel de renta líquida imponible para llegar del resultado financiero o de los gastos reflejados financieramente a lo que es el gasto tributario. O sea, hay diferencia entre ellos. El mismo artículo 31 también enumera una serie de gastos específicos que tienen requisitos adicionales a los ya mencionados, que son genéricos para todo gasto, y ahí nos encontramos con una serie de otros requisitos, por ejemplo, los requisitos para castigar tributariamente las cuentas de incobrables, los requisitos para rebajar los intereses, los requisitos para poder deducir las pérdidas tributarias de arrastre, ¿cierto? Y así una serie, los requisitos para poder deducir las remuneraciones, las indemnizaciones, los gastos de investigación y desarrollo, ¿cierto? Los gastos financiados por Corfo y una serie de distintos gastos que tienen particularidades propias del gasto que se está analizando, ¿cierto? Que muchas veces no necesariamente va a coincidir con la norma financiera, por lo tanto eso asiste distintos ajustes que se hacen a nivel de renta líquida, ¿ya? Claro ejemplo de todo esto es, por ejemplo, el leasing. El leasing tiene un tratamiento contable financiero, que el leasing para los efectos financieros constituye un activo para la empresa y tiene una denominación especial que se llama activos en leasing. Y estos activos generan un interés diferido leasing, unas obligaciones por pagar relacionadas con el leasing, sin perjuicio que, para los efectos tributarios, un bien adquirido en leasing, mientras ocurren las cuotas de arrendamiento, no es susceptible de ser activado, no se entiende como un activo propio de la empresa que es beneficiaria del leasing. Solamente se puede incorporar ese bien a los activos tributarios de la empresa cuando la empresa ha ejercido el derecho a la opción de compra. Solamente ahí se puede reconocer como un activo tributario. Por lo tanto, mientras eso no suceda, ¿cierto? Cada cuota del leasing, que a nivel financiero se va amortizando una parte en el activo y los intereses se van llevando a gasto, versus que para los efectos tributarios, tanto los intereses como la parte del capital es considerado un gasto. Por lo tanto, también ahí hay una gran diferencia para los efectos tributarios. Lo mismo sucede, ¿cierto? Ya llegando al artículo 32, donde encontramos las normas para corregir monetariamente los activos y pasivos de la empresa. Y cuando hablamos de corrección monetaria, ¿cierto? Una corrección monetaria tributaria en base al IPC que nosotros tenemos, y esta corrección monetaria está obligada por la Ley de Impuesto a la Renta en su artículo 32, en concordancia con el artículo 41. Esta corrección monetaria, ¿cierto? Para efectos financieros no existe. ¿Por qué no existe? Porque las normas internacionales de contabilidad e información financiera solamente aceptan el uso de la corrección monetaria en aquellos países que son hiperinflacionarios. Entonces, solamente cuando estamos en presencia de países hiperinflacionarios, sí es viable considerar la corrección monetaria dentro del balance. Por lo tanto, acá en Chile, aquellas empresas que están acogidas efectivamente a las normas internacionales de contabilidad y de información financiera, no van a encontrar nunca en su balance la cuenta de corrección monetaria, porque no la aplican, ¿ya? Eso es una de la corrección monetaria puede aplicar tanto para gasto como para ingreso, dependiendo del saldo que resulte. Luego, volviendo al artículo 31, ¿cierto? Este lo debemos mirar también en concordancia con el artículo 21. ¿Por qué? Porque el artículo 21 establece ciertas partidas que pueden formar parte del gasto, pero que la misma ley señala, en el caso de las partidas del artículo 21, inciso segundo, son aquellas partidas que el legislador estima que no es procedente utilizarla como gasto, como es el mismo impuesto a la renta, ¿cierto? Y como los intereses y multas pagadas al fisco, ¿cierto? Y otras partidas mencionadas en el artículo 21, inciso segundo. Y también
en el inciso primero y en el inciso tercero, establece algunas partidas que son consideradas que cuando el contribuyente las usa como gasto o las tiene deducidas como gasto y pagadas efectivamente, ¿cierto? El fisco entiende que ese gasto debe ser sancionado. Y aquí tenemos dos incisos, el inciso primero y el inciso tercero, en el cual, en el inciso primero, ¿cierto? Encontramos todas aquellas partidas que no pueden ser atribuibles al al, ¿cómo se llama? A un propietario en particular, a un contribuyente de impuesto global complementario en particular, y lo que hace es sancionarlo con un impuesto del 40%. Y en el caso de del inciso tercero, son algunas partidas que son que pueden ser atribuibles a algún contribuyente de primera categoría, o sea, de segunda categoría, que cumpla los requisitos del inciso tercero del artículo 21, en el cual se van a gravar con el impuesto global complementario, más un 10% del gasto efectivo que los benefició. Eso, artículo 21 y el artículo 31, necesariamente se deben concordar con el artículo 33, número 1, que también establece otros agregados a la base imponible que pueden ser susceptibles de gravarse con el artículo 21 o también pueden consistir en gastos que no se pueden deducir de la base imponible. Todo eso se ve analizado en los papeles de trabajo que hace un asesor tributario o un contador cuando prepara la declaración anual de impuestos a la renta. Por otro lado, tenemos el el capital propio tributario, ¿ya? El capital propio tributario está definido en el artículo 2 de la ley de la renta, ¿cierto? Está definido su método de cálculo, ¿cierto? Y en el capital propio tributario, nosotros encontramos la base para determinar los registros de rentas empresariales, para determinar el RAI. Por lo tanto, es importante, ¿cierto? Este es un cálculo tributario extracontable, es un cálculo en que se deben registrar los activos, el total de activos de la empresa, depurar este activo de todos aquellos valores que son intangibles, nominales, transitorios y de orden, y una vez que tenemos el activo depurado, ¿cierto?, que corresponde al capital efectivo de la sociedad, se le descuenta lo que es el pasivo exigible de la empresa. Todos estos datos se extraen del balance de 8 columnas, y así se forma el capital propio tributario de la entidad. También se sacan todas aquellas partidas que no corresponden tributariamente, como es el caso ya mencionado del leasing. Por lo tanto, todo esto, la determinación del capital propio tributario, tiene ajustes que realizar. Y necesariamente estos ajustes deben realizarse extracontables y forman parte de los papeles de trabajo de una operación renta. Este capital propio tributario estándar, ¿cierto? Yo le coloqué estándar ahí porque evidentemente no es simplificado, como es el caso que vamos a ver más adelante. Este capital propio tributario lo que hace es alimentar el RAI y a su vez da origen también a una parte de la corrección monetaria, porque el artículo 32 lo que permite y lo que exige es corregir el capital propio tributario año a año. Por lo tanto, este también da origen a una corrección monetaria que forma parte de la base imponible, que forma parte de los ajustes que se deben incorporar en la declaración anual de impuesto a la renta. Los contribuyentes del régimen general del artículo 14A están afectos a una tasa de impuesto de primera categoría del 27%. A su turno, los socios o accionistas o partícipes de estos contribuyentes tributan en base a retiros efectivos con integración parcial de créditos. ¿Esto qué significa?
significa? Significa que los socios, accionistas o partícipes van a tributar en la medida en que efectivamente hagan retiros de la sociedad. Si no hacen retiros, no tributan, o si la sociedad tiene registros para ser retirados de 1.000 millones y el socio retira 50, va a tributar por los 50. No existe una obligatoriedad legal de incorporar más retiros que los que efectivamente realizó el contribuyente. Y la integración parcial de créditos básicamente lo que implica es que como la tasa de impuesto de primera categoría, el impuesto pagado por concepto de primera categoría por la empresa, puede ser utilizado como crédito contra los impuestos finales que se generen a propósito de los retiros o distribuciones de utilidades, al integrarlo parcialmente implica que el contribuyente tiene que reintegrar, después de utilizar el crédito, tiene que reintegrar el 35% del impuesto de primera categoría de su crédito por concepto de débito a arcas fiscales. O sea, en resumidas cuentas, solamente puedo utilizar el 65% del crédito por el impuesto de primera categoría. Operativamente funciona como el uso del 100% de los créditos fiscales y la devolución o el reintegro del el débito del 35% del impuesto o del crédito utilizado. Esa es la operatoria que hace. Estos contribuyentes, ¿cierto? Como tributan en base a retiros efectivos, deben llevar un registro que se llama Registro de Rentas Empresariales, el RTRE, que es el Registro Tributario de Rentas Empresariales. Y deberán controlar acá las utilidades que están afectas a impuestos. Dentro de los registros vamos a encontrar el registro RAI, que son las rentas afectas a impuestos finales, ¿cierto? Que, como dije anteriormente, se alimentan principalmente del capital propio tributario de la entidad. Van a registrar el registro de DAN, ¿cierto? Que es el registro donde se incorpora la diferencia entre la depreciación acelerada y la depreciación normal cuando el contribuyente opte por usar la depreciación acelerada, ya sea a 1/3 o a 1/10, o bien ya sea que utilicen algún método establecido en algún artículo transitorio de alguna reforma tributaria, donde da la posibilidad de llevar parte del activo adquirido a gasto, como es el caso de la reforma tributaria en trámite, que está incorporando la posibilidad de llevar el 50% de algunos activos adquiridos directamente a gasto en el ejercicio en que se incurre. Y también tienen otro registro, que es el registro REX, ¿cierto? Que es donde se incorporan todas las rentas exentas de impuestos finales, todas las rentas exentas de impuestos de primera categoría, todos los ingresos no renta y todas aquellas partidas que se han afectado con algún impuesto único, o también algunas partidas que se entienden como contributación cumplida, como es el caso del impuesto sustitutivo al FUT. Estos son los 3 registros obligatorios que debe llevar una empresa. Sin embargo, cuando las empresas no generan rentas exentas, no se encuentran obligados a llevar estos registros. Si la empresa generase rentas exentas, ahí se encuentra obligado. Los otros contribuyentes no están obligados a menos que generen rentas exentas. Y por último, tenemos el SAC, que es el saldo acumulado de créditos, que aquí es donde vamos encontrando, ¿cierto? Vamos encontrando todas los impuestos que la empresa ha pagado durante su vida tributaria, digamos, y que aún no han sido asignados a sus propietarios por concepto de crédito de primera categoría. Aquí es donde se va controlando todos los impuestos que están pendientes de ser utilizados por los propietarios de la empresa.
Tenemos una pregunta de Eliezer, de ¿Sí? momento, Víctor, que ¿Vale? nos pregunta si se aprovecha la franquicia del 4%, esta es la del 33 bis en contexto, por la ¿Ya? adquisición de activos fijos. ¿Hay que controlarlo en el DEDAN? Nos pregunta. El 4% de activo fijo, del 4 al 6% de activo fijo, no se controla en el DEDAN. Ya el DEDAN es solamente la diferencia entre la depreciación acelerada y la normal. El hecho de utilizar la franquicia del 4% o el 6% del activo fijo, lo que implica y lo que tiene como efecto es que el costo de tu activo disminuye en un 4 o un 6% para los efectos de determinar la depreciación, ¿ya? Pero ese 4% no se controla en el DEDAN. ¿Qué sucede con los créditos de primera categoría que pueden utilizar los socios? Porque aquí se pueden dar distintas situaciones, porque recordemos que convergen distintos regímenes tributarios. Por lo tanto, por regla general, lo que se va a dar es que la entidad va a pagar impuestos de primera categoría con tasa del 27%. Si el socio retira o distribuye, va a tributar en base incrementada a su impuesto de valor complementario en base al factor que está indicado en la diapositiva, que corresponde al factor del 27%. Y en este caso el socio va a utilizar el impuesto y va a tener que devolver el 35% del crédito utilizado. Por otro lado, ¿cierto? Si la entidad contribuyente del régimen general llegase a recibir participaciones de un régimen PYME o de otro régimen general, el factor de incremento va a ser el mismo y aunque los retiros o distribuciones de un PYME no tengan integración parcial de créditos, para los efectos del régimen general, igual se van a integrar parcialmente. Aquí se produce lo que es la contaminación de los créditos. Lo que manda para efectos de la integración parcial o total de los retiros, dividendos y participaciones utilizadas es la sociedad sobre la cual salen los retiros, dividendos o participaciones. Esa es la sociedad que manda. Por lo tanto, saliendo los retiros o dividendos de un régimen general, siempre se debe reintegrar a beneficio fiscal el 35% del crédito por concepto de primera categoría utilizado por como crédito. Yo no sé si tenemos alguna otra consulta respecto del régimen general. De momento en el chat no hay más preguntas, pero Claro. quedan también invitados a tomar la palabra, el micrófono, así también le dan un respiro a Víctor, a propósito, y para que vamos también consolidando lo que hemos revisado. Ha visto Víctor la renta efectiva, conectividad completa, capital propio y así suma y sigue. Así que quedan invitados de momento. Lo importante de todo esto es que todo esto siempre tiene que conversar con la contabilidad, que es lo que hablaba en la clase anterior y la primera parte de esta clase. Es la contabilidad la que alimenta todo esto y es la contabilidad la base de todos estos cálculos. Por lo tanto, necesariamente la contabilidad es la que manda. Y esta contabilidad completa, el libro diario, mayor, balance, ¿cierto? Y libros auxiliares es sobre la cual es el probatorio para las declaraciones que vamos a realizar. Como les decía en la clase anterior, tenemos el artículo 16, 17, 21 y 35 del Código Tributario, donde le dan el poder a la contabilidad para efecto de probar la veracidad de las declaraciones. Y señala, mandata específicamente el artículo 21, que con la contabilidad es la única forma en que el contribuyente puede probar la veracidad de sus declaraciones, con la contabilidad y con otros contratos o con otros instrumentos, pero la base de todo siempre es la contabilidad. Eso es algo que tienen que tener demasiado, demasiado claro.
Por eso es que el servicio, cuando notifica, siempre pide un expediente base, y el expediente base de la notificación de renta es el libro diario, mayor, balance, determinación de la renta líquida imponible, determinación del capital propio tributario, determinación del RAI, libro de control de los registros tributarios de rentas empresariales. Todo eso compone el expediente base de una fiscalización. Y ahí es donde nace todo. Generalmente el abogado llega al final, cuando ya hay una discusión respecto a un gasto específico, ¿cierto? Pero hay toda una serie de instrumentos, cálculos, hojas de trabajo que están detrás de una declaración de renta. No habiendo manos arriba, Francisco, no sé si será conveniente quizás hacer un break y volver con los regímenes PYME, o empezar con los regímenes PYME y hacemos el break después. Yo preferiría, en rigor de los conceptos, dejarlo hasta acá, hacer el break y volver con lo que es el régimen ya general. O sea, el régimen ProPyme, perdón. Los dos regímenes PYME que son los que quedan. Sí, exactamente. Eso es Perfecto. lo más razonable. 20. Perfecto. Yo lo dejo en el chat y aviso en el otro chat también. Súper. Ok, nos vemos 20. Abrazos. Bueno, señores, ya abrimos la segunda parte. ¿Están todos por ahí? Aquí estamos, Víctor. Perfecto. Excelente. Muchas gracias por la interacción. Anunciado Ya. también en el chat, por si acaso. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, visto el régimen general de tributación, la verdad es que el régimen general de tributación es básicamente como hemos conocido las determinaciones tributarias, la contabilidad, cómo conversa con la contabilidad, ¿cierto? Y esto ya lo hemos venido viendo desde la época del FUT, básicamente desde el inicio de la tributación de la ley de impuesto a la renta, incluso antes, cuando existían una universalidad de leyes que fueron convergiendo en lo que es el decreto ley 824, pero siempre ha conversado la contabilidad con la tributación de una manera armónica. Hoy día, con la implementación de la ley 21.210, fue la primera vez en que se incorpora en el mismo artículo 14 la forma en que deben computar ingresos y egresos los contribuyentes de primera categoría que se acogen a algún régimen en particular, como es el caso de los regímenes PYME, que esto lo encontramos en el artículo 14, letra D, de la ley de impuesto a la renta. Básicamente, hablamos del 14, letra D, número 3. ¿Por qué razón? Porque en el artículo 14, letra D, número 1, el legislador da la definición de PYME. En el artículo 14, letra D, número 2, el legislador lo que hace es establecer algunos beneficios de las pymes. Y en el artículo 14, letra D, número 3, el legislador lo que hace es establecer la forma de tributación de las pymes, pero eso no está tan solo en el artículo 14, letra D, número 3, ahí encontramos algunas determinaciones, digamos, porque seguido está el artículo 14, letra D, número 4, el 5, el 6 y el 7, que establecen algunos aspectos relevantes de la convivencia del régimen PYME, ¿cierto? De las pymes, con otros contribuyentes que no están acogidos a esas normas, ¿cierto?
como es el caso de las reorganizaciones, establece en otro numeral cómo se va a determinar el capital propio, ¿cierto? De manera simplificada, ¿cierto? Y así va dando diversos tópicos que son propios de las pymes. Pero hablamos de 14 letra D número 3 porque ese es el primer artículo donde dice cómo van a tributar las pymes, cómo van a determinar su base imponible y que tienen una forma particular de determinar tanto su base imponible como su capital propio tributario, que es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Primero tenemos necesariamente que ver las características de este régimen PYME. Y en algún momento les va a tocar, ¿por qué razón? Me imagino que les va a tocar en alguna oportunidad, si es que ya no les ha tocado. Me imagino que Luis ya ha visto hartas de estas cosas porque él se dedica específicamente a las pymes. Y las pymes siempre tienen que tener esta convergencia especial en cuanto a lo que es la tributación de las mismas. ¿Por qué razón? Ya vamos a ver. Primero, las características de un régimen PYME es que es de renta efectiva, donde efectivamente va a tributar por las operaciones efectivamente, valga la redundancia, realizadas durante un periodo comercial, ya sea se trate de ingresos o egresos. Luego, estos contribuyentes por defecto tienen contabilidad completa, o sea, por defecto, los contribuyentes sean del régimen ProPyme general, deberán tener dentro de sus libros obligatorios el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios, el libro de balance y los libros auxiliares. Deberán tenerlos por obligación. A menos que decidan y opten y así lo indiquen al Servicio de Impuestos Internos en el tiempo y en la forma en que el servicio lo ha determinado, de llevar contabilidad simplificada. En ese caso, si bien es cierto, no van a estar obligados tributariamente a llevar una contabilidad como es el común de las contabilidades, con los libros ya mencionados, tributariamente solamente están obligados a llevar un libro de control de ingresos y egresos. Este libro está definido por una resolución de impuestos internos, en la cual a través de sus anexos, establece la forma en que debe llevarse este libro. Este libro debe presentarse en hojas foliadas, autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Para efecto de poder acreditar lo fidedigno y la veracidad de las declaraciones. Confírmame, Francisco, si es que la resolución es la 24, 42 o 43 del año 2020. ¿Ya? La resolución. Estos contribuyentes van a determinar su base imponible en base a ingresos y egresos efectivamente definidos en este mismo artículo 14 letra D, ¿ya? En este mismo artículo 14 letra D señala cuáles son los ingresos que van a ser considerados para determinar la base imponible afecta a impuestos de primera categoría y cuáles son los egresos y las condiciones que deben cumplir y el momento en que pueden ser deducidos como tal. A su vez también establece una forma particular de determinar el capital propio tributario, no en la forma que les mencioné recientemente del régimen general, ¿cierto? Sino que tienen una forma particular de determinar el capital propio tributario. Recordemos que el capital propio tributario determinado en el formulario 22 es el que viaja una vez al año a las municipalidades para efecto de determinarse la base imponible que se va a afectar con el gravamen de la patente municipal, la patente comercial, ¿ya? Los contribuyentes PYME, por defecto, por disposición del artículo 20, tienen una tasa de impuesto de primera categoría del 25%. Esta tasa del 25% se vio disminuida
por una ley especial que publicó y que promulgó el presidente anterior, ¿cierto? A propósito de la pandemia y de medidas para aliviar las pymes, lo que hizo fue bajar esta tasa al 10% por los años comerciales 2020, 2021 y 2022. Hoy día, la tasa va a ser del 10%. A partir del año comercial 2023, la tasa volverá a ser el 25% porque se acaba este régimen transitorio. A menos que se apruebe la reforma tributaria en los términos que está siendo discutida con las indicaciones mencionadas, en que establecen una de las indicaciones que la tasa de impuestos de primera categoría por los años 2023 y 2024 se va a ver disminuida. No al 10%, sino que la disminuye al 15 y al 20%, pero algo es algo. Luego, los socios, accionistas o partícipes de una pyme van a tributar en base a retiros efectivos. Estos contribuyentes, partícipes, socios o accionistas de una pyme van a tributar en base a los retiros que efectivamente hagan de la sociedad. Si no hacen retiro, no tributan, y cuando hagan retiros van a tributar en base a la cantidad de retiros que hagan. Y cuando hagan estos retiros o distribuciones, los contribuyentes de impuestos finales tienen lo que se llama la integración total de crédito. ¿Qué significa esto? Que el 100% del impuesto pagado por la pyme puede ser utilizado contra los impuestos finales por el socio, accionista o partícipe. No teniendo cabida en este régimen lo que se llama el débito por concepto de integración parcial de créditos. Ese 35% que tienen que devolver los contribuyentes que son propietarios de un régimen general, los contribuyentes del PYME general no deben reintegrar. Ellos usan el 100% del crédito contra los impuestos finales, entendiendo los impuestos finales como el impuesto global complementario y el impuesto adicional. Recordemos que la ley 21.210 incorporó dentro de las definiciones de la ley de la renta el término impuestos finales, que era un término que lo usábamos mucho los tributaristas, lo usábamos mucho los profesores para educar, pero no estaba incorporado como tal en la ley de la renta. Hoy día la ley de la renta, ¿cierto?, en sus definiciones establece que los impuestos finales son los contribuyentes del impuesto global complementario, impuesto adicional. Y eso, haciendo un paréntesis, vino a ratificar un poco el modelo de tributación, porque ustedes sabrán que habían dos corrientes dentro de las personas que nos dedicábamos al mundo tributario, y habían muchas personas que entendían que los impuestos terminaban su cadena en el impuesto de primera categoría, versus que había otra corriente a la cual yo pertenecía y me identifico, en que entendíamos que los hechos económicos terminaban su tributación no en el impuesto de primera categoría, sino que con los impuestos finales, que ahí podíamos entender que efectivamente la cadena había terminado. Básicamente, al incorporar esta definición como impuestos finales, nos vino a dar un poco la razón a aquellos que pensábamos y sosteníamos que el impuesto global complementario y el impuesto adicional era el término de la cadena. Hecho este paréntesis, ¿cierto? El régimen ProPyme general, como les dije anteriormente, tiene una forma particular establecida en el mismo artículo 14 letra D para determinar su base imponible. Y este señala que los ingresos de la pyme van a ser considerados como tal en la medida en que sean efectivamente percibidos. Aquí nos rige la norma del percibido y devengado. Solamente percibido. ¿Cuándo es la única excepción que van a regir los ingresos en carácter de devengado? Cuando éstas provengan de empresas relacionadas que tributen bajo el régimen general de impuesto a la renta.
¿ya? Y esto básicamente es para tener una correlación en el mismo ejercicio de los ingresos y gastos, no del mismo contribuyente, sino que se entiende que si la pyme va a tributar en base a percibido y una relacionada le compra servicios a la pyme, ¿cierto? Y esta relacionada tributa en el régimen del 14A, ¿cierto? Esta relacionada va a incorporar el gasto en carácter de devengado, ¿cierto? Va a incorporar el gasto en carácter de ya determinado, ¿ya? Sin perjuicio de eso, si no existiera esa excepción, la empresa relacionada del régimen general podría incorporar el gasto en ese ejercicio y la pyme incorporaría el ingreso en un ejercicio posterior. Y esto provoca un desfase de caja a nivel macro en el fisco, porque está aceptando un gasto, está recibiendo menos impuestos por un impuesto que podría recibir en el futuro. Es por esa razón, para que exista esa correlación, cuando la pyme tiene ingresos que se devengan con empresas relacionadas, el ingreso lo va a tributar en carácter de devengado también. Esa es la razón técnica por la cual tiene esta excepción los ingresos cuando provienen de relacionadas. Luego tenemos que estas empresas, las pymes, ¿cierto?, no utilizan y no corrigen monetariamente sus activos y pasivos. No los corrigen, ¿ya? No aplica corrección monetaria, ¿ya? Por lo tanto, el régimen PYME básicamente tributa en base a sus valores históricos. También se habla de que la PYME tiene depreciación instantánea. Básicamente, el nombre no es tan específico, ¿cierto? O no es tan correctamente aplicado, ¿cierto? Por cuanto lo que habla el artículo 14 letra D es que los activos que tienen el carácter de depreciable se podrán considerar egreso en el ejercicio en que efectivamente se encuentren pagados, ¿ya? Que es un término muy distinto a lo que es la depreciación instantánea, ¿ya? Pero se entiende que los activos depreciables, ¿cierto?, son los que se pueden reconocer como egreso en el ejercicio y en el monto, en la parte en que se encuentren efectivamente pagados. En la resolución 14 del 2020. Muchas gracias, Francisco. A su vez también las existencias, recordemos que las existencias se van llevando a gasto o se van llevando como egreso, en el caso del régimen general de tributación, se van llevando a egreso por la vía del costo, por los distintos métodos de costeo que son los que les acabo de mencionar. La pyme no. La pyme, las existencias las considera gasto del ejercicio. ¿Y eso qué significa? Es una medida bastante buena, digamos, en la medida en que la pyme lo que hace es, por ejemplo, si fuera una pyme operativa, ¿cierto?, que hace adquisiciones, hace una inversión bastante grande en lo que es bodega, en lo que es implementación de una tienda. Imaginémonos una tienda de retail, una tienda donde tiene mucho stock, ¿cierto? Muchas veces esto no se veía reflejado en los resultados de la pyme, ¿cierto? La pyme muchas veces pagaba impuestos y tenía prácticamente todo su capital y su patrimonio metido en la misma empresa, en la misma sala de venta o en sus bodegas. Hoy día toda esa inversión puede ser llevada a gasto en el mismo periodo en que fue adquirida. Las pymes igualmente pueden aplicar lo que se llama el crédito por adquisiciones de activo fijo. ¿Qué significa esto? Que cuando una pyme adquiere un activo fijo, podrá utilizar
del 4 al 6%, dependiendo de los ingresos de la pyme, podrá utilizar del 4 al 6% del monto del activo fijo o del contrato de leasing, ¿cierto? Como crédito directo contra el impuesto de primera categoría que deba pagar la pyme, ¿ya? Con tope del impuesto mismo. Este no es un crédito que tenga derecho a devolución, por lo tanto solamente se puede utilizar la parte que cubra el impuesto. Si excede, este crédito se pierde, ¿ya? Luego, los capitales mobiliarios y los activos no depreciables, ¿ya? Van a afectar el resultado de la pyme, ya sea como ingreso o como egreso, cuando se realice el bien, ya sea que produzca un mayor o un menor valor, pero solamente al momento de realizarse, ¿ya? Esto significa que si yo adquiero un terreno, por ejemplo, que los terrenos son no depreciables, lo adquiero el año 2020, eso no lo puedo considerar como un egreso, pero si luego lo vendo en el año 2023, en el año 2023 voy a determinar si tuve un mayor o un menor valor, y si tuvo un mayor valor, voy a considerar ese mayor valor como ingreso en el 2023, y si tuvo un menor valor, lo voy a considerar como un egreso en el 2023. Esto sucede para los capitales mobiliarios y para los activos no depreciables. Luego, los dividendos que podría recibir la pyme no forman parte de la base imponible. Esto es, que los dividendos pasan de registro empresarial a registro empresarial. O como decíamos antes, pasa de FUT a FUT porque son partidas que ya vienen con el impuesto de primera categoría pagado, por lo tanto no se van a gravar nuevamente con el impuesto de primera categoría. Esta es la forma de determinar la base imponible que se va a afectar con el impuesto de primera categoría en una pyme. Luego, tengo la forma de determinar el capital propio tributario de manera simplificada en una pyme. Y aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que voy a incorporar el capital aportado considerando todos los aumentos efectivos de capital. Enseguida respondo a tu pregunta, Jacqueline. Si voy a tomar, para efecto de determinación del capital propio tributario simplificado, voy a tomar el capital aportado con los aumentos efectivos de capital. ¿Ya? Aumentos efectivos de capital se refiere a aumentos que han cumplido con todas las formas legales y requisitos legales dependiendo del tipo jurídico de que se trate el contribuyente, ¿ya? Luego voy a incorporar todos los dividendos, retiros o participaciones percibidas. Voy a incorporar todas las bases imponibles de impuesto de primera categoría acumuladas, incluidas las del ejercicio. Esto es, las utilidades acumuladas tributarias de la empresa que no hayan sido retiradas, incluida la del ejercicio. Menos, ¿cierto? Voy a descontar si hay pérdidas tributarias acumuladas, incluida la del ejercicio. Todo esto se hace a valor histórico, ¿ya? Voy a descontar aquellas partidas del artículo 21 que se encuentren efectivamente pagadas, voy a descontar las disminuciones de capital y efectivas de capital, que deben cumplir los mismos requisitos que los aumentos, deben estar formalizadas de acuerdo a las formalidades de cada tipo jurídico que se trate de contribuyente. Y voy a descontar los retiros o distribuciones del ejercicio. Hecho este cálculo, voy a tener el capital propio tributario simplificado de una pyme. Me voy a devolver a tu pregunta, Jacqueline.
me dice, si compro un terreno y lo construyo y lo convierto en bodega, ¿lo puedo rebajar como egreso o solo puedo rebajar la parte construida? Solo puede rebajar la parte construida. ¿Ya? El terreno sigue siendo un activo no depreciable y se rige por las normas de los activos no depreciables. Recordemos que ese capital propio tributario simplificado es la base que se utiliza para los efectos de la patente municipal o el permiso comercial. ¿Qué pasa en el caso que tengo dos sociedades que sus dueños son sociedades extranjeras, o sea, son contribuyentes de impuesto adicional? Una sociedad está en el régimen 14A y el otro en el régimen PYME. ¿Debo sumar los ingresos de las sociedades que están en el régimen 14 letra A? Depende. Tienes que revisar las normas de relación, Jacqueline. Las normas de relación tienes que revisarlas en concordancia con el Código Tributario, ¿cierto? El artículo 8, número 17, ¿cierto? Donde están los tipos de relacionados. Ya ahí en el artículo 8, número 17, vas a encontrar las definiciones de las empresas que pertenecen a un mismo holding, que son los controladores y controladas. Vas a encontrar la definición también de las sociedades que se encuentran relacionadas y que no son controladores y controlados. Al aplicar esa norma, tú tienes que ver los porcentajes de participación que tiene cada uno de los socios dentro de cada sociedad. Y esa participación es la que te va a determinar si deberás sumar el 100% de los ingresos de la régimen general a la PYME, o bien deberás sumar un porcentaje de los ingresos en la PYME. Tienes que aplicar las normas de relación ahí, Jacqueline. Da lo mismo si son socios extranjeros o socios nacionales, si al final el socio, siendo el mismo RUT y participando en ambas empresas, deben estudiarse las normas de relación. Aquí lo que manda son los porcentajes de participación. Da lo mismo si son residentes o no residentes. ¿Ya? El régimen ProPyme, ¿cierto? Al igual que el régimen general, tiene obligación de llevar registros empresariales solo si genera rentas exentas. Aquí no hay una disposición específica para el régimen PYME. Cuando el régimen PYME se refiere a los registros empresariales, se remite a la forma y tratamiento del régimen general de tributación. Por eso es que aplica el mismo requisito de que si mientras generen rentas exentas, están obligados a llevar registros empresariales, y que si no generan rentas exentas, no están obligados a llevar registros empresariales. Luego, la norma dice, a menos que por esa renta se genere un documento tributario electrónico. Pero el servicio todavía no ha instruido esa forma. Nosotros podemos entender que es la generación de alguna factura, pero si la norma habla de documento tributario electrónico, yo incluso podría generar una guía de despacho por una generación de una renta exenta. Entonces, me parece que el servicio nos debe ahí una resolución para regular este asunto. ¿Qué va a formar parte de los registros empresariales de una PYME? El RAI, que efectivamente se alimenta del capital propio tributario simplificado. De DAN, estas empresas no llevan. ¿Por qué? Porque, como les decía en un principio, cuando veíamos la base imponible, los activos depreciables se llevan como egreso en el ejercicio. Por lo tanto, estas empresas no aplican lo que se llama depreciación porque no tienen activos depreciables. ¿Ya? Por lo tanto, no tienen opción de llevar depreciación acelerada, depreciación normal ni ultra acelerada, porque van a llevar a egreso en el año que adquieren los activos directamente a la base imponible. Por eso es que no se puede dar la posibilidad de que un régimen ProPyme tenga DEDAN. Y luego
Lo mismo respecto del régimen general en las rentas exentas. Voy a encontrar las rentas exentas, voy a encontrar los ingresos no renta y voy a encontrar las rentas con tributación cumplida o algunas rentas afectas a un impuesto único, como es el caso, les explicaba, de las rentas del artículo 107, que cumple los requisitos de tener presencia bursátil. El único caso en que se podría dar de DAN en un régimen PYME es que reciba un dividendo de un régimen general y que como parte del dividendo esté reconociendo partidas que se están imputando a un DEDAN. Esa es la única forma en que una PYME pueda tener dentro de sus registros empresariales algún monto expresado en el DEDAN. Y por último, un registro que siempre debe llevar todo contribuyente, que es el registro SAC, que si bien es cierto, forma parte de los registros empresariales, el legislador ha determinado que no forma como tal parte porque es obligatorio siempre, en la medida en que este SAC, que es el saldo acumulado de créditos, en donde se controlan todos los impuestos de primera categoría que se encuentran a beneficio de los propietarios de la PYME y que aún no han sido utilizados como crédito contra los impuestos finales, ¿cierto? Eso es lo que conocemos como SAC. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un régimen PYME con los retiros o dividendos? Ya vimos que había contaminación en el caso del régimen general. Bueno, en el caso de la PYME, la entidad va a pagar el 10% por concepto de impuesto de primera categoría, el socio va a retirar en base incrementada con el factor 0,11,11,11, ¿cierto? Que es el factor de incremento que corresponde a los retiros o dividendos de una PYME, y va a usar el 100% del crédito por impuesto de primera categoría contra los impuestos finales. ¿Qué sucede si la entidad, la PYME, recibe dividendos, ya sea de una PYME, de otra PYME o de un contribuyente del régimen general? En este caso, el socio va a retirar y va a tributar y va a incrementar igualmente su base en base al factor del 10%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el incremento va a ir en relación de la sociedad que está generando el retiro o distribución. Luego, el socio podrá usar el 100% del crédito contra los impuestos finales por concepto de primera categoría, o sea, va a tener integración total de créditos, solo por las rentas que perciba de otra PYME, más las rentas generadas propias, obviamente. Pero si el socio retira y retira con imputación a un retiro, distribución de un régimen general, igualmente deberá reintegrar a beneficio fiscal el 35% del crédito por impuesto de primera categoría efectivamente utilizado. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Duda? ¿Alguien que quiera hablar, Francisco? De momento no hay nada en el chat. Quedo ahí al pendiente de todas formas. Les reitero que pueden tomar el micrófono Víctor, y ahí ¿Sí? apareció una me pregunta. quería hacer una consulta. Mira, a mí me ha tocado ver varios casos de pymes chicas que hacemos unos pequeños conglomerados chiquititos, el cual generalmente tenemos una limitada arriba como la socia principal y abajo la SPA. Y claro, hemos ocupado el 14 de 3 y el 14 de 8 y nos tocó un caso de una 14A. Entonces, me gustaría si tú podrías comentar ahí un poco qué pasa con estos pequeños conglomerados para que, cómo se aplica estos factores. Porque yo entendí, sería un caso de 14A con una 14 de 3. A ver, ¿cómo aplica el tema de los dividendos? Claro, porque nos tocaba que una 14A se nos mezclaba
para arriba, con ¿Sí? una 14D3, y una 14D8 nos tocaba con una 14D3. Claro, mira, lo que sucede es que la 14A te contamina. No te contamina los regímenes, sino que te contamina el uso del crédito. Eso es lo que pasa con la 14A. Entonces, cuando tú generalmente hacíamos esa cadena, que es la que se ocupaba para todas las planificaciones, que se dejaban las personas naturales arriba, se constituía una sociedad de inversiones, ¿cierto? Y bajo la sociedad de inversiones venían las sociedades operativas, ¿cierto? Así es. Luego la sociedad operativa salía pyme, la sociedad de inversiones por su naturaleza no podía ser pyme porque dentro de las pymes, dentro de los requisitos, el 35% de los ingresos brutos del giro no pueden pertenecer a rentas de capital inmobiliario, ni de participaciones en otras sociedades, ni tampoco de arrendamiento de bienes raíces no agrícolas. Entonces, como quedaba por defecto en el régimen general, el problema que te radicaba es que la pyme pagaba un 10% de impuestos, la pyme subía el dividendo a la sociedad de inversiones y luego los socios, al retirar de la sociedad de inversiones, tenían un crédito equivalente al 11%, que es el factor más o menos, el 11,11%, que equivale más o menos al factor de incremento que usaban como crédito, pero de ese 11% debían reintegrar el 35%. Entonces, al final, al socio terminaba utilizando prácticamente como crédito del dividendo, ¿cierto? Solamente prácticamente un 7 o un 7,2% del dividendo completo. Entonces, eso, cuando los contribuyentes estaban ya en el tercer tramo del impuesto global complementario, ya les significaba un desembolso. Gracias, Víctor. Eso es lo que sucede. Al subir el dividendo, al pasar el dividendo por la sociedad de inversiones, se contamina y pasa a tener integración total, integración parcial de crédito. El otro y último régimen para la primera categoría, sin considerar los regímenes de renta presunta, ¿cierto? Son el régimen que está incorporado en el artículo 14, letra D, número 8, ¿cierto? Que es aquellos contribuyentes que se acogen a la transparencia tributaria. Básicamente, para poder ser un contribuyente considerado como transparente, debe cumplir los mismos requisitos para ser pyme, ¿cierto? Porque obviamente debe ser una pyme, pero además debe cumplir el requisito de que sus propietarios deben ser contribuyentes de impuestos finales. ¿Ya? Eso es lo que establece los requisitos para ser considerado como pyme transparente. Ojo que los propietarios deben ser contribuyentes de impuestos finales. Esto no implica que la pyme transparente pueda tener participación en otras sociedades. Perfectamente podría tener participación, ¿ya? Pero arriba de la pyme transparente no puede haber un contribuyente de primera categoría. Tienen que haber solo contribuyentes de impuestos finales, ¿ya? De impuesto global complementario o impuesto adicional según corresponda. ¿Cómo va a tributar la pyme transparente? La pyme transparente es un contribuyente que tributa en base a renta efectiva. Como lo mencioné anteriormente, es un contribuyente que va a tributar por los movimientos efectivos, ingresos y egresos que sucedan dentro de un periodo comercial que se está declarando. Esto no es renta presunta, es renta efectiva. Tienen por defecto contabilidad simplificada. Esto significa que por defecto la pyme transparente está obligada tributariamente a tener este libro de ingresos y egresos que les mencionaba respecto de la pyme general. Tiene la opción
informando en tiempo y forma al Servicio de Impuestos Internos para poder llevar contabilidad completa. El hecho de que la pyme general o la pyme transparente lleven contabilidad completa o simplificada no altera en lo más mínimo la tributación de la pyme. La tributación va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar es el tipo de contabilidad que lleva. Y ya les mencionaba en la clase anterior de que el tipo de contabilidad que lleve la pyme es circunstancial básicamente en cuanto a los documentos que te puede solicitar el ente fiscalizador dentro de sus facultades. Si tú tienes contabilidad simplificada, el ente fiscalizador está inhibido de poder solicitarte el libro diario mayor, inventario, balance y libros auxiliares, porque no estás obligado a tenerlo. Solamente debes llevar el libro de control, ingresos y egresos. Aquí yo no menciono, chiquillos, el libro caja, porque hoy día todos los contribuyentes son facturadores electrónicos por ley, ¿ya? Y el libro de caja es un libro que, si bien es cierto, es parte de los registros, de los libros obligatorios de una contabilidad simplificada, el libro de caja están eximidos de llevar ese libro de caja aquellos contribuyentes que son facturadores electrónicos. Por lo tanto, el libro de caja hoy día no podría haber un contribuyente que lo llevase. Si hay contribuyentes, son muy poquititos. ¿Por qué? Porque la ley establece que los únicos contribuyentes que no están obligados a ser emisores de documentos electrónicos son aquellos que pertenecen a zonas donde no hay internet o zonas donde no hay electricidad. Estas zonas están definidas, las zonas donde no hay internet están definidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, y aquellos lugares en que no hay electricidad están definidos por la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ellos son los que dan esas zonas, y solamente aquellos contribuyentes que están en esas zonas podrían no ser facturadores electrónicos, pero hoy día son muy pocos. Prácticamente las redes de electricidad y de conectividad alcanzan un 90 y tanto % del país. Nelly, si se puede pedir contabilidad completa hoy para el año 2022 para un 14 de 8, no, la contabilidad completa, tanto como el cambio de régimen, se debe pedir entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año, ¿ya? Por lo tanto, para el 2022, hoy día ya no lo puedes solicitar. Los que inician actividades podría ser, ¿no? ¿Cómo? Los que inician actividades podrían, en ese sentido, que tienen 2 meses Sí, para... claro, lógico. El contribuyente que inicia se puede pedir al momento del inicio de actividades o entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año. La pyme transparente también determina su base imponible de una forma particular. Es distinta a la del régimen pyme general en algunos aspectos, ¿cierto? Pero también lo determina de una forma particular que está incorporada en la misma 14 letra D número 8. La pyme transparente no determina capital propio tributario, ni siquiera de la forma corriente, ni tampoco es capital propio tributario simplificado. Solamente si la pyme tiene ingresos superiores a 50.000 unidades de fomento, si la pyme transparente tiene ingresos superiores a 50.000 unidades de fomento, está obligada a determinar capital propio tributario de manera simplificada. Si tienen menos de 50.000 unidades de fomento por sus ingresos al 31 de acuerdo a la UEF, al 31 de diciembre del año que se declara, no está obligada. Y aquí Luis lo debe saber mejor que yo, que las pymes transparentes gozan por la ley de rentas municipales de pagar la patente mínima. Lo que pasa es que el hecho de que no estés obligado no implica que no puedas declarar. Tú siempre puedes declarar el capital propio tributario. Siempre el formulario te va a dejar declarar.
El tema es que, que no estás obligado. Hay una cosa, recuerda que hay que ser muy, y aquí los abogados lo saben mucho mejor, digamos, en que hay que ser muy fino en cuanto a la lectura de las palabras y al tenor literal de la ley. Y en ese sentido, cuando la ley prohíbe expresamente, ¿cierto? Significa que eso no se puede hacer y vas a estar imposibilitado de hacerlo. Pero cuando la ley permite, o sea, significa que te da una posibilidad, tú podrías o no hacerlo, ¿ya? Recordemos que la ley manda, prohíbe o permite. Mientras más, si manda, bien, es obligación. Si prohíbe, está prohibido, valga la redundancia, y si permite, significa que hay una opción. Cuando la ley dice podrá o no podrá, o deberá, ¿cierto? Hay que atenderse a ese tenor literal. Estos contribuyentes no pagan impuesto de primera categoría. La pyme transparente no paga impuesto de primera categoría. Por lo tanto, aquí no hay tributación en base a retiros efectivos. Aquí lo que sucede es que los propietarios de la pyme van a pagar sus impuestos personales o sus impuestos finales en relación a su participación en el capital sobre la base imponible que determinó la pyme. ¿Ya? La pyme transparente va a determinar su base imponible y se la va a asignar a sus socios para que estos la declaren en sus impuestos finales, ya sea impuesto global complementario o impuesto adicional. Luego, ¿cómo va a determinar la pyme transparente? Esta base afecta a impuestos finales. Los ingresos, al igual que la pyme general, ¿cierto? Va a tributar solamente en la medida en que estos sean efectivamente percibidos. A menos que, como lo mencionaba anteriormente, que provengan de una empresa relacionada que tribute en el régimen general de tributación. Enseguida respondo tu pregunta, Nelly, pero ahí te voy a explicar más o menos cómo debe hacerse ese cálculo. Estos contribuyentes, la pyme transparente, tampoco aplican corrección monetaria, ¿cierto? Lo mismo respecto de los activos depreciables. Los activos depreciables van a constituir egreso en el mismo ejercicio en que fueron efectivamente pagados, en el mismo en que ocurrieron los desembolsos. Lo mismo pasa con las existencias. Las existencias constituirán un egreso en la medida en que se encuentren efectivamente pagadas en el mismo periodo de su adquisición. Este régimen también permite rebajar las pérdidas acumuladas de arrastre, ¿cierto?, de ejercicios anteriores. También permite el castigo de incobrables conforme al artículo 31, inciso cuarto, número 4, ¿cierto? Y los dividendos en la pyme transparente forman parte de la base que se asigna a los impuestos finales, debidamente incrementados. ¿Por qué forman parte? Porque esta es una base que se va a afectar con impuestos finales. No es una base que se va a gravar con impuestos de primera categoría. Esa es la diferencia y por eso el dividendo forma parte, porque en el fondo la pyme transparente se deshace de todo su resultado en el mismo ejercicio. Para la pyme no aplica, para la pyme transparente no aplica el impuesto del artículo 21. Antes de pasar al capital propio tributario, voy a responder la pregunta de Nelly. ¿Existe alguna forma o planilla donde uno pueda saber hasta qué monto de base imponible le beneficia estar en el régimen pyme transparente
y como dueño pagar directo, la verdad es que no existe una planilla. Tú tienes que, o podrías hacerte una planilla, pero lo que tú tienes que evaluar para ver si el contribuyente le conviene más estar en el PYME transparente o en el PYME general, ¿cierto? O en el régimen general, básicamente lo que tienes que analizar es la carga tributaria de los propietarios. Y para determinar la carga tributaria del propietario vas a considerar el sueldo que tenga, los servicios que preste con boletas de honorario, si tiene participaciones en otras sociedades, si tiene otros ingresos, porque en realidad todo eso se va a sumar a la parte que va a llegar de la pyme transparente. Entonces, tienes que evaluar todo eso en su totalidad. Tú puedes hacer una planificación con el sueldo actual de uno de los socios y resulta que uno de los socios puede de un año a otro tener un ascenso dentro de la empresa, un aumento de sueldo, y eso inmediatamente te llevó a la planificación tributaria en base a un régimen transparente, te la llevó a otro rumbo. Entonces, necesariamente tienes que analizarlo desde el punto de vista del impuesto final mismo, ¿ya? Y eso se analiza viendo la particularidad de cada caso. Tú te podrías hacer una planilla, pero básicamente lo que yo te aconsejaría es hacer una planilla donde incorpore por cada propietario las partidas del primer recuadro del formulario 22, que es donde conforman la base y el impuesto de los complementarios. Yo quisiera agregar, Víctor, dos ¿Sí? grandes tips, precisamente porque veo los contribuyentes que son más chiquititos, y que si tú quieres, por ejemplo, absorber la carga tributaria que nos menciona Víctor bien, conjugada con estos elementos de la base imponible global, puedes ver cuánto es el PPM que necesitas para llegar a esa carga tributaria que te generó el global complementario. Si lo quisieras absorber por la parte de la pyme. Y por otra parte, también ver los flujos de caja que te genera esa empresa. O sea, no basta nada más con calcular la rebaja, el impuesto que tú quieres conciliar, sino que también la disponibilidad de los recursos de esa organización. Así es, efectivamente. Difícil pueda existir una planilla que agarre todos esos factores. El tema es tan casuístico y es tan particular entre una persona y otra y entre una empresa y otra, que yo creo que una planilla estándar no sé si podría ser efectiva. Yo creo que sí, se podría hacer, pero, pero no sé si sería tan viable, digamos. Aquí ya voy a la parte de los PPM. Junto con asignar la base que determina la pyme, como le va a tocar a cada socio, a cada propietario, su porción de la base imponible, también tienen derecho a usar los créditos y no constituyen retiros como los PPM puestos a disposición de los socios Nelly, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a poder utilizar? Los PPM pagados por la pyme transparente. Se distribuyen los PPM en la misma proporción que se distribuye la base imponible. También van a poder utilizar el crédito por impuestos de primera categoría que hayan recibido con o sin restitución, ¿ya? Que haya recibido la pyme y que esté formando parte de la base asignable. Eso también se distribuye en forma, de la misma forma en que se distribuye la base imponible. Y además tienen derecho a utilizar el crédito por adquisiciones de activo fijo. Pero este 4 o 6% de crédito por activo fijo tiene como tope el 25% de la base imponible determinada, ¿ya? Ese es el tope para utilizar el crédito por adquisiciones de activo fijo. Y también se distribuye en la misma proporción que la base imponible. Esos son los 3 créditos por los cuales tienen derecho los propietarios cuando reciben participación de una pyme transparente. En el caso de que la pyme transparente supere las 50.000 unidades de fomento, en ese caso, ¿cierto?
la pyme tiene que determinar el capital propio tributario de manera simplificada y lo va a determinar igual como se determina el capital propio tributario en la pyme general. La forma es la misma. No sé si tenemos alguna duda o consulta. Víctor, ¿podríais comentar el caso que nos pasó en la operación renta en las 14 de 8, referente al tema que aparecieron declaradas el primer día de la operación renta? Porque eso es algo que a mí me dejó marcando ocupado, y me acuerdo que a ti también. Sí, sí, lo que sucede es que la ley tiene un parrafito que dice que el Servicio de Impuestos Internos en la segunda quincena del mes de abril deberá elaborar una propuesta de declaración para los contribuyentes de los pymes transparentes, incluso el pyme general. Dice que debe elaborar una propuesta en base a la información que obra en su poder. Lo que sucedió este año hubo muchos problemas, pero lo que sucedió este año básicamente fue que el Servicio de Impuestos Internos le declaró de forma automática la declaración jurada con la cual se arma el formulario 22 en las pymes transparentes, que es la de J1947. Y ahí quedó el menjunje porque habían contribuyentes que habían hecho una declaración jurada, se las reemplazó, la información por la cual elaboró esta declaración jurada tampoco estaba correcta, entonces había muchos contribuyentes que les aparecían declaradas las DJ, incluso algunos que les aparecía declarado el formulario 22 y les aparecía declarado con fecha 1 de abril, muchos ni siquiera lo habían declarado, entonces fue un caos. Para el defensor del contribuyente estaba eso. Así es, sí, ahí estuvimos haciendo declaraciones públicas con el Colegio de Contadores y todo para llegar al Congreso, pero al final igual no se logró nada. Sí se logró un acuerdo en el Congreso en que iban a monitorear al Servicio de Impuestos Internos, pero no pasó nada. En ese tiempo la DENACON todavía no tenía el 100% de su organización administrativa hecha, o sea, estaba escogido el director nacional, había Estaba en pañales. el defensor nacional, había una serie de staff dentro de la misma, pero faltaban todavía muchos cargos por dotar. Muchos cargos por dotar. Yo quería hacerte una pregunta respecto, a propósito también, para complementar con el poquito tiempo que nos queda, y respecto de una idea de las empresas de 8, que tú mencionaste que podían estar en cascada, o sea, una empresa sobre otra hasta llegar a contribuyentes de impuestos finales, que obviamente en algún momento van a llegar. Entonces, quería preguntarte de nuevo, ¿cómo va en la práctica eso? O sea, una de 8 sobre otra de 8 y así sucesivamente. O sea, es que se puede dar mientras los ingresos que se vaya recibiendo de una de otra no sobrepasen el 35%. No se puede dar que haya una 14 de 8 sobre una de 8. Eso no se puede dar y no se va a dar nunca. Y en el ¿Ya? caso de los empresarios individuales, por ejemplo, Root 1 y que tiene una empresa, digamos, qué sé yo, una SPA que estén de 8 y obviamente hablamos de este empresario individual. Se Es que podría, de todas formas, no confundas. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener un empresario individual arriba, que es contribuyente del 14 de 8, y puedo tener una empresa abajo que es 14 de 8. Pero para que se dé eso, la empresa de abajo, para que pueda ser de 8, la participación en la 14 de 8 de abajo no puede estar incorporada en la dentro contabilidad. de la actividad de primera categoría del empresario Eso era, individual. eso era. Por lo tanto, para que esté el empresario individual arriba, no se puede dar que haya una subida de 14 de 8 a 14 de 8 a otra. ¿Te fijas? Porque
como el requisito es que no esté incorporado dentro de los activos del empresario individual, dentro de la primera categoría, lo que sube de la 14 de 8 va a ir a parar siempre a impuestos finales. Estupendo. Entonces, Muchas no se gracias. puede dar el efecto que suba 14 de 8, 14 de 8 u otro contribuyente. Lo entretenido es cuando es un extranjero, con 35%. Efectivamente. Bueno, es que ahí nos vamos a otra cancha que es un poco más compleja. Sí, pues por eso es que ahí hay que hacer la evaluación y hay que ocupar la planilla que va a hacer Nelly para poder evaluar si puede ser 14 de 8 o no. Pues. Están Vamos a ver. perdiendo el domicilio, pues, Víctor. En Perú. Hoy día se está perdiendo harto el domicilio. Eso sí es interesante. Esperamos ver pronto la planilla. También estoy bastante expectante porque varios empiezan ahora a planificar, digamos, los últimos retiros del año, empiezan a ver cómo están las utilidades, empiezan a hacer todos esos procesos y vaya que sería bueno. Y hoy día junto con eso tenéis que planificar el IVA. Uf. Viene harta Podríamos hablar planificación. incluso de un tablero de obligaciones tributarias en el corto plazo, así que Así es. Viene bastante entretenida la cosa. Bueno, no sé si hay más consultas. Si no hay más consultas, podríamos ya liberar a los asistentes para que ya puedan seguir con la siguiente parte del diplomado. La siguiente parte del diplomado que viene es lo que es código tributario. Ahí no me van a ver, pero sí me van a volver a ver ya después en la parte de lo que respecta al módulo de IVA y a lo que respecta a impuestos corporativos. Ahí vuelvo yo. Así que nada, pues muchas gracias por participar del diplomado y yo feliz de haber dado esta apertura como cofundador de la asociación gremial, ¿cierto? Este era uno de los sueños que teníamos, así que feliz de tenerlo ya en práctica, así que y encantado de que todos ustedes sean partícipes de esta tremenda iniciativa. Muchas felicitaciones, pues, Víctor. La verdad que muy entretenido. La clase muy entretenida hoy día. Así que te agradecemos por este aporte. Sí, pues, no, gracias a ustedes por participar, así que eso es súper gratificante para nosotros. Y tenemos hartas cosas para los próximos, para los próximos, para el próximo año, sobre todo. Queremos ahí implementar algunas cosas como directorio, así que se vienen cosas más entretenidas para la ¿No te vemos asociación. hasta el próximo año, Víctor? O sea, de aquí diciembre, enero, no te toca. No. A fines, me parece que a mediados de noviembre empieza mi módulo de IVA. Ah, perfecto. Y termina por ahí por casi para el año nuevo. Y ya, bueno, ahí son esos dos módulos los que yo hago en el diplomado. Y ahí ya después viene vengo, Nelson vengo yo en enero, por Cristian si Orozco. acaso. Le sigo ahí el pase al Víctor. Sí, de todas Me parece. formas, sí, yo también estoy como director, cumplo el rol también de ser coordinador, así que en algunas clases voy a estar coordinando, al igual como lo ha hecho Francisco hoy día conmigo. No solo reiterar que la contundente exposición de Víctor igual va a generar alguna que otra inquietud en algún futuro, así que cualquier cosa en el chat de Linketaxes, ahí nos comentan y vamos pimponeando todos estos temas en conjunto. Se viene una charla gratuita mía, chiquillos. Voy a hacer una charla respecto del IVA en los servicios, así que estén atentos por ahí. La voy a hacer por Linketaxes, así que atentos con eso. Y también vamos a hacer sí, lógico, sí, va a ser por la asociación, así que están todos invitados. Y también el próximo miércoles voy a hacer una charla gratuita. Voy a participar dentro de una charla gratuita con otros dos profesionales donde vamos a hablar de las indicaciones de la reforma tributaria y algunos aspectos de la operación renta del año tributario 2023 que viene con esto de la ley 21.420 y la ley 21.453. Así que ya les voy a mandar esa invitación por el chat, yo creo que mañana,
para que se inscriban lo más posible, es gratuita, así que encantados de tenerlos ahí al Inquetaxis. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la clase de IVA. Muchas gracias, Víctor. Que esté muy Que bien. estén Saludos a muy bien. todos. Que tengan Buenas buenas Que esté muy noches. bien.